Bienvenido a otro sábado más, que el Señor pueda bendecirlos. Hoy vamos a estudiar el hombre frente al juez supremo, ¿no? Un tema interesante que tiene que ver con el juicio, con la segunda venida, con la ley de Dios que ya hemos venido estudiando. Pero antes que nada vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias Señor por poder aprender de ti, Señor, y de lo que nos tienes preparado para el futuro. Te pedimos que bendigas a los oyentes, me bendigas a mí, que tengo el tema, que no hable palabras humanas, sino palabras de consolación para las personas. Señor, que se cumpla en nosotros, tu siervo, tu voluntad. Porque te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, para empezar el tema, en la introducción de este tema, vamos a hablar por qué es importante guardar los mandamientos de Dios como expresión de amor y gratitud a Él. Veamos Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Y dice lo siguiente, yo ya lo tengo aquí, dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Fíjense lo que dice el 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo primero que notamos es que hay un juicio y que Dios, cuando en su segunda venida, va a traer toda la obra a juicio, tanto lo que hicimos bien como lo que hicimos mal. Entonces es importante guardar los mandamientos de Dios. Hemos visto con Luis que la ley es buena, es santa, es justa, y nosotros tenemos que andar en ella, no para salvarnos, sino porque es una conducta de vida para el que ya está salvado. Es como cuando una familia, el padre y la madre ponen las reglas en la casa. Entonces los hijos deben de obedecer, porque si se rompe esa regla, no hay una armonía en el hogar. Si nosotros rompemos la ley de Dios, no traemos armonía
al reino de Dios, a la casa de Dios, que es todo lo que Él creó. Entonces es necesario. Vemos que acá el sabio Salomón, el que escribió Eclesiastés, dice que el fin de todo discurso oído es este: temor a Dios y guardar los mandamientos. El temor a Dios no es el miedo. El temor es la reverencia, es el respeto, así como respetábamos a nuestros padres. Yo me acuerdo que antes a los padres, cuando nos llamaban, no se les decía ¿qué querés? Se les decía mande o sí papá, sí mamá. Esas cosas se les decían. Nunca se les decía ¿qué querés? Porque era como una forma brusca, como una falta de respeto, ¿no? Bueno, ese temor, él mismo con Dios tenemos, si bien Dios nos da la confianza, porque en la oración modelo, que es el, el Padre Nuestro, que todos lo conocen, hay una confianza como para decirle Padre o Papá a Dios, pero siempre con el respeto, el temor. Eso es el temor, no es miedo a Dios. Dios no hay que tenerle miedo si Él quiere lo mejor para nosotros. Pero acá dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, o sea, todo lo que pasa en el mundo, hemos visto en el origen del mal y del dolor, todo el mal que pasa en el mundo no es culpa de Dios. Él lo que va a hacer es va a traer a juicio toda esa obra, tanto la que hizo Satanás en un comienzo, como la que hizo la persona que se salve, ¿me entienden? Toda esa obra va a salir a juicio, sea buena o sea mala. ¿Quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hay consecuencias de nuestros actos. Debemos tratar de guardar la ley de Dios. Ahora, ¿qué tiempo se va a efectuar el juicio? ¿Qué dice Pablo acerca del juicio? Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 24 y el versículo 25. Dice lo siguiente. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, Pablo hablaba del juicio venidero. Pablo predicaba de la segunda venida de Cristo. Cristo viene, ya lo hemos visto. Muchas de las señales, si no es que la mayoría, ya se cumplieron. Cristo ya viene, entonces debemos hablar del juicio, debemos pregonar que Cristo viene a hacer juicio, ¿no? Antes del gran día del juicio, ¿qué otro juicio debe haber? Que eso más adelante lo vamos a estudiar. Daniel capítulo 8, versículo 12 al 14. Fíjense lo que dice, si bien no dice la palabra juicio, pero se entiende que esto es un juicio. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una profecía muy extensa que en otro momento vamos a estudiar, porque es muy larga de estudiar, tiene hay que tocar mucho otro texto para entender esta profecía. Entonces, vemos que acá habla de una purificación del santuario. Esto se remonta a las fiestas que hacían los judíos en la antigüedad. Había una fiesta en particular que se llamaba el Yom Kippur, lo habrán sentido nombrar, hoy en día se lo festeja también el Yom Kippur. El Yom Kippur se
hacía una obra de juicio, porque el que no se arrepentía de todos sus pecados ese día, se lo cortaba del pueblo. Es como cuando se lo corría, dejaba de ser ciudadano de algún país, ¿no? Se lo exiliaba, como que se lo exiliaba. Eran cortados, dejaba de ser israelita en cierta forma, o dejaba de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, fíjense que acá habla de eso. El juicio ese era importantísimo para el pueblo judío, porque ese día se hacía el perdón de los que se emitía una obra de juicio, se hacía un perdón general sobre el pueblo. Bueno, esto habla de un periodo de tiempo que iba a pasar y que sí iba a ser una obra de juicio mundial, que se iba a entrar en un juicio, nosotros los adventistas le llamamos juicio investigador. Es lo que se hacía en el Yom Kippur, se investigaba y se perdonaba el juicio, ¿no? Se perdonaba, el pecado. Acá hay acá dice, ¿no?, algo interesante. Previamente debe ocurrir el juicio investigador y predicación del Evangelio eterno que restaura la verdad pisoteada. Esto se explicará con claridad en los temas 21 y 22. Cuando vamos a ver esos temas, más adelante son más extensos. Ya en los temas 21 y 22 vamos a estudiar sobre este juicio en particular. Ahora, ¿qué escena sucede en el juicio? Para informarnos, ¿quién es nuestro juez? Y lo vamos a ver en el libro de Daniel también. ¿Quién es el juez? Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Fíjense que se sienta un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense que hay una escena de juicio. Y esta escena de juicio es la misma que habla en Daniel 8. Es el juicio investigador, que lo vamos a estudiar en profundidad más adelante. Pero dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Los libros para qué sirven? Para registrar cosas. Muchas veces se registran historias, otras veces se registran datos, otras veces se registran, enseñanzas, como la Biblia. Pero en estos libros dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Son unas actas, unos libros que se registran todos los eventos humanos, y eso lo vamos a ver más adelante acá en un texto. ¿Qué libros son, no? Dice, Dios el Padre el que se sienta, el juez es Dios el Padre. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? Si tenemos un juez, tenemos que tener un abogado. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vemos que en la escena del juicio que está pasando, Dios no quiere que las personas se pierdan. Dios quiere, acá dice, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ahora muchos se van a preguntar, ¿de qué tienen que arrepentirse? Todos tenemos pecados que hemos cometido. La incredulidad en la Biblia es un pecado. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y lo que no es de fe es incredulidad, es duda. Dudar de Dios, dudar de su palabra es un pecado. Está bien dudar en la ignorancia, pero cuando tenemos conocimientos, como hemos visto,
con con el estudio de la prueba de la inspiración bíblica, hay pruebas para creer en esto. Si nosotros dudamos de esas pruebas y dudamos de esto, ya no se puede hacer más nada. Dios es respetuoso y se retira. Entonces, Dios viene a hacer un juicio y está ejerciendo un juicio investigador ahora. Pero acá Timoteo dice que tenemos a quién como abogado, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjense, mediador es lo mismo que abogado. En otras versiones dice porque hay un solo Dios y un solo abogado entre Dios y los hombres. A Jesucristo, hombre. Hay otro texto que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubiéramos pecado, abogados tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, tenemos un abogado. Tenemos alguien que nos defienda ante el Padre. Y también tenemos un fiscal, que es Satanás. La Biblia lo registra como el acusador de nuestros hermanos. Eso vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Daniel capítulo 7, volvemos, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos que esos millares de millares y millones de millones que asistían delante de él y le servían eran los testigos. Los testigos en un juicio tienen una obra que hacer, que es testificar. Bueno, entonces los ángeles testifican, ¿no? Sigamos. Ahí quería llegar yo, ¿dónde se registran los actos de nuestra vida? Veamos Daniel 7:10, otra vez. Dice, lo vamos a leer la última parte. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y otro texto que nos da la pauta de que hay libros está en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Fíjense que dice, y los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea, vemos un libro que registra las obras humanas. Un libro de las memorias, le podríamos llamar, el libro de las memorias. Porque registra todo evento humano, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. No hay nada secreto en el hombre. Cualquier pecado que acariciemos y cometamos es visible ante los ojos de Dios. Y todo se registra. Los ángeles también ven las cosas que cometemos. Entonces, no hay nada oculto. No nos podemos ocultar y decir, yo en secreto hago esto y engaño a Dios. Todo está siendo registrado. Y de acuerdo a ese registro va a ser tu juicio. Ahora, hay una salida para ese juicio. Para ser salvo en ese juicio. Es creer en Cristo Jesús. No. Sigamos. ¿Cuál será la norma de la justicia? Eso es importante. Porque siempre se juzga de acuerdo a una ley o a una norma. ¿Cuál va a ser la norma? Y se encuentra en Santiago, el capítulo 2, el versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley, como hemos estudiado, la ley de Dios no es, como lo dije anteriormente, no es una jaula.
Es una valla de contención para que no te vayas al precipicio. Si nosotros no respetamos a Dios, por ejemplo, tomamos el nombre de Dios en vano, si nosotros no hacemos imágenes, si nosotros quebrantamos su santo día, y cualquiera estamos quebrantando la ley, cualquiera, por más mínimo que sea. Si adoramos a otro que no sea Dios, si nosotros deshonramos a nuestros padres, porque el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Entonces, si nosotros deshonramos a Dios, a nuestro Padre, también lo deshonramos a Dios, porque también estamos quebrantando la ley de Dios. O sea, cuando hay un crimen que se castiga aquí en las leyes humanas, que es cuando uno no por desconocimiento, sino por evitarse un problema a él, por evitarse un problema, le crea otro problema a alguien más. Le crea un perjuicio a alguien más. Entonces, esos crímenes muchas veces se condenan en distintos países. No recuerdo bien cómo se llama ese crimen, pero tiene un nombre. Por ejemplo, dentro de ese mismo crimen entra el homicidio involuntario o el cómplice de homicidio. Hay alguien que ha estado intentando matarlo y el otro ha sido cómplice y no lo entregó a la policía. Entonces, ese modus operandi, como le dicen los policías, es perjudicial para la sociedad. Bueno, lo mismo en la ley de Dios. Si nosotros no honramos a nuestros padres, también creamos un perjuicio a Dios, porque también estamos quebrantando los otros mandamientos, porque la ley es una. La ley está fundada en un solo domo, que es el amor. Si tú amas, esto es fácil, si tú amas mucho, vas a querer guardar la ley. No para salvarte, sino porque es una forma de gratitud hacia Dios, que es el que te ha salvado. Pablo decía: ahora, por la gracia, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, confirmamos la ley, dice el apóstol Pablo. Lo vamos a ver en algún momento eso. Ya hemos visto que se registran en libros. Acá hay una pequeña nota, ¿no? Quisiera leerle. Dios usa la palabra libro o libros en la Biblia para referirse al registro que existe en el cielo de todos los actos humanos. No sabemos cómo están hechos estos libros, pero estamos seguros de que lo que se consigna en ellos corresponde fiel y exactamente con la realidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Interesante. La verdad que no sabemos cómo son los registros del cielo. Hemos visto que la norma de justicia es la ley de Dios. ¿Qué servirá de base para decidir nuestra suerte? Volvamos a Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, nuestras acciones y palabras. O sea, eso es lo que va a pasar en el juicio. Si hemos sido buenos, hemos hablado bien, nos hemos referido bien, se nos va a premiar, ¿no? ¿Qué causa principal de condenación se menciona? O sea, hay una causa de condenación y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue
pecado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia. Una forma de hacer afrenta es no obedecer a la ley de Dios, no. El rechazo del sacrificio expiatorio. Eso es tener por inmunda la sangre del Señor. Ahora, la conclusión de todo esto es cómo será el fallo del tribunal de Dios. Apocalipsis, el capítulo 22, 11. Y con esto vamos ya terminando. ¿Cómo va a ser el fallo del tribunal de Dios? Apocalipsis, el último libro y el último capítulo, 22, 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Será inapelable. O sea, en el último tiempo vemos que va a haber justos e injustos, puros e impuros. ¿Qué más podemos sacar de esto? ¿Qué harán los que hayan dejado pasar su oportunidad? Jeremías 8:20. Y con eso terminamos. Jeremías, el capítulo 8, el versículo 20. Dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Eso va a pasar con los que no acepten a Cristo y su justicia, con los que no acepten que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que es vivir para siempre. Pero si nosotros rechazamos, lamentablemente, Dios no tiene más opción que destruirnos, porque si no aceptamos, no podemos vivir en la ciudad de Él, porque si nosotros seguimos teniendo sentimientos de codicia y de robar y de que aquel va a ser mejor que yo y que esto, que lo otro, de envidia y de todo eso, no vamos a ser felices en el cielo, donde no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque vamos a estar ardiendo de envidia y de codicias por lo que tienen los demás y no lo tenemos nosotros. En el cielo vamos a ser todos abnegados, no vamos a negar a nosotros mismos, vamos a hacer todo para beneficio del otro y no para beneficio mío. Que el Señor los bendiga.